Hoy le doy la bienvenida a la doctora Carmen Escayón Góngora y nuestros más sinceros agradecimientos porque aceptó muy amablemente acompañarnos a compartir sus conocimientos acerca de este tema tan importante y de actualidad como es el duelo en el niño, la niña y el adolescente en tiempos de pandemia. Gracias, doctora. La doctora Carmen Escayón Góngora es médica pediatra de la Universidad de Cartagena, experta en terapia de familia, tiene su propia página web de poricultura, es profesora de la Universidad de Cartagena y tiene muchos años de experiencia en tanatología y en acompañamiento a las familias en duelo. Esa es su mayor experiencia en ese acompañamiento de terapia de familia. Les recordamos que el chat estará abierto durante toda la conferencia de la doctora para que hagan sus preguntas, nosotros las recibimos y al final de la charla la doctora Carmen Escayón las responderá. Estamos programados para más o menos unos 45 a 50 minutos de charla de la doctora y entre 10 y 15 minutos para responder las preguntas. Doctora, adelante y nuevamente muchas gracias y bienvenida. Gracias a la Regional Antioquia, no me considero una invitada, me considero parte de la Regional de Antioquia. Por eso, prontamente, apenas ustedes me invitaron, yo creo que estoy en casa cada vez que me habla la Regional Antioquia, con la que hemos trabajado hombro a hombro, hemos recorrido este país. Y yo creo que juntos estamos sintiendo lo que hoy acontece y lo que sienten nuestros niños, niñas y adolescentes. Nunca me imaginé hablar de duelo en niños, niñas y nuestros adolescentes ante una pantalla. Si me lo hubieran explicado, hubiese sido un sueño irreal para mí. Y enos aquí hablando de este tema, que creo que nos va a producir muchos frutos. Creo que vamos a abonar un terreno que necesario para Colombia, necesario para nuestra región, necesario para nuestros niños. Es mirar qué están sintiendo ellos, qué están perdiendo y qué sienten. He querido acompañar la presentación con unas diapositivas que quiero compartirles. Yo creo que la foto con la que inicio lo dice todo, ¿no? Es una nieta y una abuela vieja, y es lo que están sintiendo muchos de nuestros niños y niñas en este momento ante la actual pandemia. Esa línea tan delgada para muchos, entre la vida y la muerte, y justamente de personas en riesgo, y dentro de ellas los abuelos. Me decía un niño que él tiene mucho miedo a esto que está pasando, porque él no quiere que se le vaya a morir el abuelo, como se le murió a Alonso. Alonso se le murió el abuelo. Es decir, aunque le han explicado que es el coronavirus, él tiene mucho miedo frente a esto. Efectivamente, yo quiero dedicar esta conferencia a las personas que han fallecido en el mundo por COVID. A estas personas les dedico 25, 50 minutos de ponencia, y a sus familias. Yo creo que no podemos pasar por alto este dolor, y creo que cuando nos preguntamos por quién doblan las campanas, decimos, las campanas doblan por todos nosotros. Puede ser el vecino, puede ser la persona que vive del otro lado de la ciudad, pero creo que todos merecen que hagamos este ritual para ellos. Decir y hablar de duelo en un mundo
como el actual, en un mundo lleno de incertidumbres, qué están pensando nuestros niños, qué les hemos dicho, qué información le hemos dado. Vamos a ir desarrollándolo a lo largo de la charla. ¿Qué es duelo? Para muchas personas asocian el duelo en los niños y lo asocian justamente con muerte. Y no necesariamente. No necesariamente se asocia con muerte. El duelo viene del latín dolus, que significa dolor, y es todo aquello que ocurre posterior a una pérdida. No solamente la pérdida de la vida de un ser querido, se hace duelo ante las pérdidas de la vida que teníamos. Se hace un duelo por la pérdida, decía uno de mis profesores de tanatología, se le hace duelo hasta la pérdida para un niño de su bombombón, de su colombina. O sea, son micro duelos. Y los seres humanos arrastramos duelos por la vida, duelos que no realizamos. Y cuando el duelo no se realiza, se congela, se queda allí. Y cuando aparece una nueva pérdida, a veces lloramos no por la pérdida actual, sino que lloramos por las pérdidas anteriores. Cuando vamos a cine, muchas veces no estamos llorando por lo que está sucediendo allí, sino que lo que está sucediendo allí nos remueve todas esas pérdidas que llevamos, que no hemos podido de alguna manera procesar. No importa que no le podemos evitar el dolor a un niño ante la muerte de un ser querido, pero sí podemos ayudarle a vivir de una manera distinta las pérdidas. Para los niños, las pérdidas de un ser querido constituyen una situación difícil. Es parte de lo que vamos a trabajar. La película Coco, que es una película que nos recuerda cómo solamente se muere cuando se olvida. Y dice Coco, y yo nunca te olvido, abuela. Creo que cuando hablamos de ello, vemos que hasta el 40% de los niños en duelo padecen trastornos aún un año después de la pérdida. Por eso la importancia de hacer prevención y hacer todo un trabajo psicoterapéutico. Yo creo que es muy importante centrarnos en lo que está sucediendo hoy para proteger la salud mental. Algunos visionarios dicen que la siguiente pandemia será una pandemia de dificultades en la salud mental, de desesperanza, de tristeza, de miedo. Y tenemos que empezar a proteger la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes desde hoy. ¿Cuáles son esas etapas del duelo? Frente a una pérdida, se pasa por todas estas etapas. Se pasa por una negación, y esa negación la estamos viendo. Muchos niños dicen, pero yo no creo que esto sea tan grave. Yo no creo que papá estás exagerando con los cuidados en la casa. Yo no creo eso. Sencillamente estamos en negación ante la pandemia. A veces nos levantamos y suspiramos nosotros los adultos y decimos, es increíble esto, es increíble. Es increíble que en enero estaba todo esto más o menos armado y aún tenemos que suspirar para decir, pero es cierto, es esa negación. Yo no puedo creer que estoy en confinamiento, no podemos creer que para el niño que no hay escuela, que no puede ver a sus amigos, que no puede ver a su novia, y, y hacemos muchas piruetas para vencer la negación. La segunda etapa es rabia. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasó? Y empiezan todas estas teorías conspiratorias y empieza a aparecer una serie de explicaciones y muchas veces no sabemos por qué tenemos rabia, enojo. Luego la etapa de tristeza. Luego hay una etapa de negociación. Pero lo más importante es que sepamos que estas etapas no se dan inexorablemente una detrás de la otra, sino que todas son reversibles. Yo puedo estar en negación y a las 2 horas estoy en tristeza. O puedo levantarme en tristeza y regresarme a la rabia.
o puedo ya estar en la negación, en la negociación y volver a la negación. La única etapa que no tiene regreso en el duelo es la última etapa, que es la etapa de aceptación o sanación. Una vez llegamos, y es lo que queremos hacer que nuestros niños lleguen a la etapa de aceptación acerca de lo que están perdiendo en este momento. Es necesario y que nos sirva este momento para crear también una cultura, lo que decimos nosotros, una cultura de vida, pero también una cultura de muerte, porque la muerte la hemos concebido y se la hemos vendido a nuestros niños y niñas como algo aterrador, como algo tánatos, tanático. Y yo creo que el día que dejemos de temerle a la muerte, y ese día entenderemos que todo nace y todo muere al tiempo. Nuestros glóbulos rojos mueren, nacen otros, para que el niño empiece a sentir, la niña, niño y niña, empiecen a sentir que la muerte es un proceso, y es un proceso que no necesariamente tiene que ser desgarrador. Sin embargo, qué interesante es poder, ese abuelo, estar allí, está en su lecho posiblemente de muerte y está con ese nieto. ¿Qué pasa con esta pandemia? Con esta pandemia uno de los dolores más grandes es el aislamiento, es la soledad con que se muere. Y yo creo que eso es algo que también nos conmueve muchísimo, cómo mueren nuestros familiares, nuestros amigos, todas estas personas que han padecido, que han fallecido en el mundo. No se cumple este ciclo. ¿Y qué ha pasado? Y vamos a dirigirnos un poco a Colombia y después ampliarlo en el mundo, porque esto vale la pena vivirlo desde cualquier ámbito. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha perdido el niño? Si el niño ha perdido, el niño está en duelo. Y no necesariamente tiene que haber perdido al abuelo, a un tío, no necesariamente la muerte. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿cuánto ha perdido el niño, la niña y el adolescente ante esta pandemia, ante esta cuarentena o confinamiento? ¿Qué es lo que realmente ha perdido? Porque es que a veces no lo entendemos. A veces decimos, pero te quejas de todo. Y estás aquí, te lo tienes todo. Decir eso ante niños que tienen una habitación para ellos, que por lo menos tienen acceso a un computador. ¿Qué decir de los niños que, como en nuestra dolida Cartagena, que el 70% de la población de Cartagena vive en pobreza absoluta? Por eso las condiciones tan críticas que tenemos nosotros frente a la pandemia. Porque la pandemia no hace sino visibilizar lo que ya estaba allí y que estaba allí desde hace mucho tiempo y no queríamos ver. Y parece que lo que hace es ponerlo sobre la mesa. ¿Qué confinamiento tienen estos niños cuando el agresor está en casa o el violador está en casa? ¿Cuánto pierden? Esos otros niños que no son precisamente nuestros hijos, pero son nuestros pacientes. Son niños que tenemos la obligación de proteger, de mencionar. Dice este niño, se llevaron a mi abuelita para el hospital, no la volví a ver. Papá dice que, el abuelo dice que está en el cielo. Es eso, no hay despedidas. Y si no hay despedidas, va a ser un duelo absolutamente difícil. Otro niño dice, extraño mi colegio. A un niño lo llaman y le dicen, ven Alonso, hay una fiesta en el computador. Y dice, yo no quiero ir a ese cumpleaños, porque quiero uno de verdad, verdad. Entonces ya los niños no quieren fiestas en estas pantallas. Otros no quieren asistir a clase, no quieren pantalla. El adolescente, el adolescente necesita per se como techo el cielo. Los adolescentes necesitan reunirse en parche y pensarse. Ahora tienen el techo, pero tienen el techo de la habitación, el cielo raso. ¿Qué pasa con ellos? Los adolescentes se sienten atrapados, se sienten prisioneros. Secuestrado, me decía uno. Me decía, mi papá dice que está feliz en la cuarentena porque tiene teletrabajo. Y dice que yo, ¿por qué me quejo? Pero es que esto yo no lo diseñé. Y ellos tratan de escapar y escapan por la virtualidad. Están conectados permanentemente. Y no justamente con el colegio.
no es el colegio lo que los anima. Están sufriendo y si hay maestros en el grupo de asistentes, también me gustaría que reconsideraran que están ustedes trabajando con niños y adolescentes que están en duelo, que están en crisis. Recuerden que la palabra crisis significa peligro y oportunidad. Estamos en peligro, en una casa donde estamos todos, donde tenemos que volver la habitación estudio, donde luego tenemos que compartir el computador, donde hay que ir corriendo a hacer el almuerzo. O sea, las condiciones cambiaron y algunos profesores en este país todavía insisten en las tareas, en exceso de tareas. Yo creo que deberíamos estar cambiando este currículo y sobre ello tenemos mucho, mucho por decir. Este niño, por ejemplo, me decía la mamá, me contaba que el niño le decía que el colegio es un asco. Mamá, es un asco esto no está funcionando, no, y no va a funcionar. Y algunos no logran conectarse. Y yo creo que es una de las pérdidas más grandes. El niño no va al colegio a aprender, el niño va al colegio a socializar, a integrarse con sus amigos, a conocerse, a vencer miedos, a vencer los fantasmas, pero no una pantalla que le está enseñando lo que él no quiere en este momento aprender. El niño ve a la madre estresada, el niño siente al padre estresado, madres como esta, padres como estos. Tenemos que hacer todo al tiempo, el teletrabajo es más trabajo, pero encima hay que cocinar, hay que atender los niños, etc. ¿Qué hacen los niños entonces para sacar todo este dolor? Tenemos que usar canales también para que los niños saquen el dolor, canales de expresión. Y ahora les voy a ir hablando sobre ellos. Es necesario hablar y hablar del tema. Y vamos a mirar cómo. ¿Qué pasa cuando no se habla? Cuando no se habla, no, me decía una mamá, doctora, ya yo le hablé del coronavirus, ya yo le hablé, ya yo le dije que es un bicho que tiene una corona, que está afuera y que por eso no podemos salir. No es suficiente. Hay que hablar de los sentimientos, hay que hablar de lo que yo siento. Y yo como madre hablo de lo que siento y digo, yo me siento triste porque no puedo ir al consultorio, yo me siento triste porque no puedo ir a la universidad, yo me siento a veces con rabia. El niño siente que los padres son aliados, porque los padres también están sintiendo. Pero en un mundo donde no se habla de las emociones, el cuerpo entonces habla eso que la palabra calla. Es necesario hacer un trabajo de duelo, entonces. Los duelos son procesos dolorosos, pero son liberadores, muy liberadores. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando se fue el vecino? El vecino murió. ¿Qué se le ha dicho a ese niño cuando esa vecina que veía todo el tiempo? Él no puede despedirla porque por protocolo le entregan las cenizas a la familia. Pero aún con las cenizas hay que realizar despedidas. Hay que decirle a los niños que se despida de la señora Catalina, que le haga una carta a la señora Catalina, que le pinte una tarjeta, que haga una tarjeta por las personas que han muerto en el mundo. Y hay que hacer también despedidas y hay que hacer rituales de aniversario, aunque no se haga el ritual funerario clásico. El acompañamiento en el duelo, ¿hacia dónde debe orientarse? Se debe orientar a evitar que esa pérdida se convierta en un impedimento para su desarrollo. Hay que estar muy pendiente al desarrollo del niño. Entonces, esa elaboración del duelo se halla directamente vinculada con los medios de contención emocional. Si los padres lloran y si el niño llora, va a tener un mejor duelo. Si el niño atraviesa la tristeza, si es capaz de decir y validar que está triste, y no decirle, pero triste, ¿por qué? Si lo tienes todo, ¿por qué estás triste? Si en medio de todo, mira, aquí estamos. No. Y es importante usar toda la resiliencia, toda esa resiliencia individual, familiar y social. Ahora, ustedes seguro se están preguntando, ¿pero cómo? ¿Cómo lo hacemos?
¿Cómo lo hacemos? ¿Yo cómo favorezco el duelo en mi niño, en mi adolescente? Primero le dejo que exprese. ¿Y cómo expresa el niño? El niño es una pataleta. El niño es una pataleta y con la pataleta es furia lo que está expresando. Pero no es furia lo que el niño tiene. El niño tiene tristeza. Y aquí quiero traer un cuento muy lindo de Jorge Bucay, un cuento que nos sirve y nos ayuda mucho a entender el comportamiento del niño. Y dice Bucay que la furia se fue a bañar a un estanque. Y ustedes saben que la furia, ella es ciega, pero además de ser ciega, ella nunca se queda quieta. La furia estaba bañándose y ciega al fin y al cabo no se dio cuenta que la tristeza se metió a bañar en el estanque. Se quitó la ropa, quedó desnuda. La furia salió. Y cuando salió ciega, se puso la ropa de la tristeza y se fue por el mundo, por ese mundo que hoy tiene pandemia. La tristeza, que ella cuando llega se instala, no quiere irse. La tristeza cuando ya consideró, se levantó y se fue a vestir, porque no le gusta estar desnuda la tristeza. Y vio que la ropa no era suya, pero no quería estar desnuda y se puso la ropa de la furia. Y dicen que se fue por el mundo. Entonces, cuando ustedes vean a un niño, a un adolescente e inclusive a un adulto que tiene tanta furia, mírenlo bien, que allá adentro está escondida la tristeza. Cuando ese niño está irritable, conténganlo. Por favor, no lo golpeen, no más, no maltrato infantil frente a esto. Y es un llamado que hacemos desde la Sociedad Colombiana de Pediatría, desde las luchas que hemos tenido en todas las regionales y desde la regional Bolívar, la regional Antioquia, por favor, no más. Entonces le pegas porque el niño tiró el vaso. Tiró el vaso. Hay que hacer un análisis de esto. Pero a veces cuando tú lo contienes, el niño expresa, algunos son capaces de decir, tengo tristeza. Es que no sé qué tengo, dicen otros. Yo no sé qué tengo. A veces el niño no le puede poner palabras a la emoción. Hay que lograr que ese niño se sienta acompañado. Hay que enseñarle además que la tristeza es necesaria y que va a estar ahí un tiempito. Pero luego se va, pero va a estar la tristeza ahí. Hay que enseñarle a que el niño afronte los sentimientos. ¿Cómo los afronta? A que el niño sea capaz de pararse frente a la tristeza, frente a la rabia, a través de cuentos, relatos, a través de darle una crayola que escriba. En este momento no es tan importante que vieran las paredes de esta casa. Están completamente pintadas porque mi nieto de 5 años las pinta y está pintando líneas de salida. Él quiere salir a su vida anterior y una de las alternativas es pintar. Entonces hay que enseñarle, hay que explicarle además lo que está sucediendo. No una sola vez, hay que seguir explicando. Hay que buscar palabras sencillas a través de metáforas, cuentos y mostrarle que la vida y la esperanza pueden estar allí. ¿Qué favorece el duelo entonces? Repitiendo un poquito, las despedidas, expresar sentimientos y emociones, estar rodeado de familiares e indudablemente el juego. Mi nieto que día me ha mostrado un juguete y sale corriendo y me dice, tata, mira, el coronavirus. Y el juguete es exacto al coronavirus. Esta tarde lo teníamos, no sé por dónde anda, pero y lo tira, empezó a tirarlo contra el vidrio y decía, vete coronavirus, vete. Y lo tiraba. Esto es una forma, jugando, el niño también expresa esto. ¿Qué agrava el duelo? Las huidas, la evasión, no quiero hablar de esto. Obviamente la muerte y el evento súbito. Cuando no se despiden, estar en conflicto con la persona en el caso de la muerte y sobre todo cuando no se habla más del tema. ¿Qué pasa? Hay factores que agravan el duelo en un niño. Esto no me voy a tener mucho aquí, solamente quiero que sepan ustedes que para la infancia, la muerte de la madre antes de los 18 años es de pésimo pronóstico, sobre todo antes de los 11 años.
la muerte de un hermano en la infancia, de un familiar allegado que convivía con el niño, un tío, un primo, el abandono de los padres, las separaciones prolongadas. Entonces, ¿es diferente la forma de ver y comprender el duelo según va avanzando la edad? Claro que sí. No es lo mismo el duelo en un niño de 2 años, el duelo en un niño de 14 años. Completamente diferente. Vamos a tratar de concretarlo. Los niños pequeños, hasta los 2 años, ellos hacen duelo, pero casi que sienten lo que sienten los padres. El duelo tiene que ver con el duelo tuyo. Si tú te tranquilizas, el niño se va a tranquilizar. Y es muy importante a esta edad ese duelo que hacen ellos por la separación de los padres. Eh, el cambio en los cuidados, las emociones negativas, las peleas. Acuérdense que con este síndrome de confinamiento, las peleas son mayores, tenemos un desazón, tenemos mucha incertidumbre, eh, nos pasamos contando cifras y esto no es bueno. El niño escucha y a veces un niño decía, ¿que cuántos van, mamá? ¿Que cuántos van? Me decía la mamá del teléfono, me decía, ay doctora, que cuántos, yo me quedé paralizada, yo no me atreví a decirle cuántos, qué me estaba preguntando, pero eso es lo que tú estás haciendo, tú hablas con los adultos y dices, ¿van cuántos? Y es lo que el niño está escuchando. Esa edad entre 3 y 5 años, ya el niño cree que la muerte es temporal, que es reversible. Realmente no existe la muerte como real. Ellos consideran la muerte hacia los 5 años, que es como un castigo. Sería yo, porque el niño es muy egocéntrico. Sería que yo, al pensar, no me porté bien, causé la enfermedad del abuelo. Eh, Seguramente piensan que las personas se fueron al cielo, que quedaron inmóviles. Es importante hablar de la muerte como tal. No decirle que se durmió, no usar eufemismos, porque esto desarrolla en los niños miedo, miedo a dormir, se fue en un tren, miedo a viajar. Es hablar de eso, murió. Eh, Resulta que los niños pequeños son unos sismógrafos de emociones. Los niños pequeños sienten las emociones de los adultos o cuidadores. Entonces, contar lo que está pasando. Cuando la mamá está triste, le dice, mi amor, estoy triste, estoy un poco triste. Eh, pa- eh, Papá no va a trabajar igual, estamos preocupados. No podemos visitar a los abuelos. No podemos visitar a los abuelos en un tiempo, los vamos a ver por el teléfono. Eh, es verdad, la escuela no vas a la escuela en un tiempo, el parque lo van a cerrar, el heladero de la calle no lo vas a llamar. Todas estas pérdidas hacen que los niños pequeños tengan una serie de manifestaciones que yo se las he colocado allí. Están irritables, tienen tics, regresiones, algunos niños que tenían control de esfínter lo pierden, hacen trastornos del sueño, pesadillas, se levantan en medio de la noche, hacen pataletas, se pierden los hábitos, y hay una desorganización de las rutinas. Ya en la etapa escolar, el escolar, ya el niño mayor de 6 años, 7 años, ya él empieza a entender un poco lo que es la muerte, ya se interesa en la parte biológica. Lo puedes, si el niño lo solicita, lo puedes explicar. ¿Qué pasa en el adolescente? El adolescente se parece mucho la sensación de muerte a la que tenemos los adultos. Pero ¿qué pasa? Que él fantasea con su propia muerte, se creen inmortales. En ocasiones, por ejemplo, en este momento hay mucha angustia en los grupos de esta edad. El adolescente tiene mucha angustia y tiene mucha angustia por el confinamiento, tiene mucha angustia porque lo que les decía, o sea, no necesita los pares. Además, los pares son necesarios. Es algo así como la crisálida donde va a emerger la mariposa. Entonces los adolescentes, ¿qué hacen ante las pérdidas? Guardan silencio. Ellos no muestran las emociones. Ellos muestran la tristeza con episodios de rabia o muchas veces conductas desafiantes. He perdido tanto, decía uno. Tienen mucha desesperanza. Entonces el papá dice, yo no sé cómo tratarlo, todo el día está en el cuarto. Ese está confinado dentro del confinamiento. O sea, siempre ha estado confinado, pero ahora mucho más. Y el adolescente por su lado dice, no lo soporto a ellos.
Además, la rabia que habitualmente se le tiene a los padres ante el confinamiento, uno me decía, es que no puedo oírle ni la tos, porque cuando tose ya me produce rabia. Esto es normal, no es satánico, no es que hay que hacerle un exorcismo al adolescente. Es parte de lo que está pasando, es parte de su duelo, es parte de las pérdidas. ¿Qué pasa después de una pérdida? Entonces el niño hace todo esto que les he hablado, hace problemas físicos y muchas veces hace fantasías de reunirse con el muerto. Y con esto es importante, ojo a esto, porque sí ha aumentado eh, los índices de suicidio en los adolescentes. Por lo menos la ideación suicida está allí. Algunos dicen, ¿para qué esta vida? ¿De qué sirve esto? Esto nunca va a acabar. Están dentro de una desesperanza que nosotros tenemos la obligación, como profesionales, como padres, de trabajar con ellos. Y es necesario entonces reparar, garantizar esta reparación, seguir creciendo. Se necesita todo esto, se necesita la unión del niño, la familia. Por eso es tan importante anclarse en el presente, anclarse en el presente, hablar de tanto futuro. Me decía una niña, una adolescente me decía, 2 años de tortura preparándome para el ICFES. Pero 2 años, Carmen. Y el día antes del ICFES nos llaman y nos dicen que no hay ICFES. El futuro no existe. Yo duré 2 años pensando en el futuro. El futuro realmente no existe, existe el presente. Y vivimos de este presente. Muchas veces, por tratar de protegerlo, los apartamos. Y hacemos que el niño aparentemente no se entera. Y les decía, son sismógrafos, son radares. Hay que expresarle claramente y con un lenguaje que sea comprensible para el niño. Muchas veces, todas estas pérdidas y minimizar el dolor, hacemos que estas historias nuestras se continúen con nuestros sucesores. Y ya les estoy hablando un poco de transgenealogía. Aprovechemos también este espacio que nos da la vida para sanar. Hay horas en que podemos hablar de la infancia nuestra y ahí aparecen recuerdos. Y acuérdense que hablar sana, es uno de los puntos más importantes, porque muchas veces estas pérdidas se han quedado metabolizadas a lo largo de varias generaciones y son familias que son hipotecadas por duelos imposibles, heridas que considero yo que se abren a cada momento. Y todo el mundo calla que el abuelo se suicidó y es una verdad que todos saben, pero nadie habla sobre ello. Y eso se constituye en traumas y son traumas que se arrastran a lo largo de la vida. Palabras como esta, o sea, evitemos ese extraordinario parecido físico con el abuelo muerto. O sea, evitemos esto, era igualito al abuelo. Inclusive nosotros cuando estamos trabajando transgenealogía decimos, no le coloques el nombre del papá, yo cometí el error, pero no tenía el conocimiento. No repitas nombres, déjalo que constituye el suyo. Para este niño, esto puede ser una salida, pero también puede ser una tumba, igualito al abuelo. El niño cuando está en duelo está inmerso en un ambiente que está quejado también por una pérdida, es decir, no solo tiene pérdida el niño, sino los adultos. Entonces él no está desligado de esa historia. Y específicamente los padres también están en duelo. Entonces tú dices, pues yo también siento mucho dolor, hay que hacer el dolor, hay que hacer el duelo. Los padres necesitamos hacer nuestro duelo. Necesitamos sanarnos también. Ya yo les decía, si nosotros procesamos todo esto que estamos sintiendo y nos abrazamos a la esperanza y nos abrazamos a lo que tenemos hoy, yo creo que para el niño es un parte de tranquilidad. A veces el niño no puede preguntar, no puede decirle nada al adulto, porque sabe que golpea puntos de imposibilidad. Y un niñito me decía, yo no le puedo preguntar nada a mi mamá porque se pone a llorar enseguida. Y yo quiero preguntarle. Yo quiero preguntarle qué es lo que está pasando. Si la gente de verdad se está muriendo. Porque no me dejan oír las noticias. Pero en cambio, el día que estábamos en el colegio, en el telecolegio, cuando la profesora se fue, una niña dijo que había muchos muertos ya. Y entonces, pero
yo no quiero preguntarle a mis padres por qué. Entonces, ¿qué hace el niño? El niño lo intenta. El niño intenta preguntar, el niño intenta, a veces hace preguntas y se queda, los adultos estamos hablando y no nos centramos en el niño. El niño lo intenta, pero pronto percibe que sus preguntas angustian al otro. Y entonces opta por proteger al adulto de ese dolor. Son tan leales nuestros niños que ellos sencillamente quedan callados. Y quedar callado no es la solución, pero de alguna manera están protegiendo al adulto, están protegiendo a ese padre. Arrastran su objeto de transición, déjenlos. Pero es que me tiene la casa desordenada, doctora. Párala allí. Ellos necesitan lo que se llama objeto de transición. Es ese objeto donde el niño deposita sus angustias. Es ese osito, es esa mantita, es ese juguete que tenía rato de no jugar. Es sacarle los juguetes viejos. Es que el niño encuentre en ese cajón de recuerdos un objeto que lo conecta. Y ellos dicen, cuando no había coronavirus, cuando yo podía ir al colegio, y el uniforme del colegio muchas veces es un objeto de transición necesario. Pónganselo visible a los niños pequeños para que lo vean, para que se conecte un poco con esa pérdida. Algunos padres creen que hablar del dolor causa más dolor. Entonces se quedan callados, desconociendo que lo más doloroso, lo que más duele, es no poder expresarlo con palabras. Como dice Maya Angelou, dice, no hay agonía más grande que la de cargar una historia no contada dentro de ti. Cuando los niños me llaman un adolescente, yo le digo, estás viviendo la historia, ¿qué le vas a contar tú a tus hijos dentro de 20 años? Escribe. Y es algo que les pido a todos. Hagan una bitácora, anoten lo que sienten, porque dentro de unos años todas estas pequeñas cosas se van a olvidar. Ellos se animan y dicen, bueno, sí, dentro de 15 años yo creo que ya se ha ido el coronavirus. Pues es posible. No existe un punto final delimitado del duelo. No hay. No podemos decir que el duelo dura tanto tiempo. Yo no me atrevo a esa aventura, a ponerle fecha al duelo. Pero se puede deducir que ha concluido cuando el dolor da paso a un recuerdo afectuoso y tranquilo. Igual que cuando tenemos un dolor físico, cuando ya tocamos y no nos duele, sentimos el recuerdo del dolor. Ya la herida física se sanó. De la misma manera, la herida emocional. Pero también podemos transformar, y ahí viene la resiliencia, que sin ella no podemos transitar esto que estamos transitando. Porque también yo puedo convertir una herida en obra de arte. Resilio significa volver atrás, significa usar la adversidad como un resorte para saltar y convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Como dice Víctor Frank, aún en medio de los campos de exterminio, allí en los campos de exterminio, ahí se pudo hacer mucho, se pudo hacer en él todo lo que era la logoterapia, verdaderas obras de arte, se pudieron hacer en medio de la adversidad. Un rey, el rey quería encontrar el secreto de la felicidad y reunió a toda la corte y dijo, el que encuentre el secreto de la felicidad, le titulo medio reino. Todo el mundo salió a buscar el secreto de la felicidad. Y la gente toda llegó sin respuestas. Uno le decían al rey, el secreto de la felicidad es riqueza. El rey dijo, no es. Muchas mujeres, no es. Y así van diciendo cosas que el rey sabía que no. El rey estaba muy triste. Y un niño, tenía que ser un niño de unos 10 años, se acercó en harapos y dijo que quería verse con el rey. Le pusieron una ropa más presentable y lo llevaron en audiencia al rey. Cuando llegó ante el rey, le dio sencillamente un papel envuelto y le dijo algo al oído.
El rey abrió el papel, salieron las lágrimas, se retiró a sus aposentos 3 días. A los 3 días ya tenía a la corte reunida para decirles, esas 3 palabras están ahí en la diapositiva. Esto también pasará. Y lo que le decía el niño al oído es, cuando algo te desespere, cuando algo realmente sienta que te está tocando las entrañas del dolor, recuerda que esto también pasará. Y cuando estés disfrutando algo, tómalo con calma, disfrútalo, saboréalo, porque esto también pasará. Y yo quiero terminar la presentación para dar curso a las preguntas con Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, maestro, un escritor uruguayo, tiene un cuento muy lindo, a mí me encanta, y es un cuento de resiliencia, y es la historia de la resurrección del papagayo, y dice así: el papagayo se cayó en la olla que humeaba, se asomó, se mareó y cayó. Cayó por curioso y se ahogó en la sopa caliente. La naranja se desnudó y se le ofreció de consuelo. El fuego que ardía bajo la olla se arrepintió y se apagó. Del muro se desprendió una piedra. El árbol inclinado sobre el muro se estremeció de pena y todas las hojas volaron al viento. Como todos los días, el viento llegó a peinar el frondoso árbol. Cuando el viento supo lo que había pasado, perdió una ráfaga y abrió la ventana y anduvo sin rumbo por el mundo y se fue al cielo. Cuando el cielo se enteró de la mala noticia, se puso pálido y viendo el cielo blanco, el hombre se quedó sin palabras. El alfarero de Ceará quiso saber. Por fin el hombre recuperó el habla y contó que el papagayo se había ahogado y la niña había llorado y la naranja se había desnudado y el fuego se había apagado y el muro había perdido una piedra y el árbol había perdido las hojas y el viento había perdido una ráfaga y la ventana se había abierto y el cielo se había quedado sin color y el hombre sin palabras. Entonces el alfarero reunió toda la tristeza y con esos materiales sus manos pudieron renacer al muerto. El papagayo que brotó de la pena tuvo plumas rojas del fuego y plumas azules del cielo y plumas verdes de las hojas del árbol y un pico duro de piedra y dorado de naranja y tuvo palabras humanas para decir y agua de lágrimas para beber y refrescarse y tuvo una ventana abierta para escaparse y voló en la ráfaga del viento. El papagayo renace en las palabras de Eduardo Galeano, basadas en una leyenda del noreste brasileño, de la pena, de las pérdidas causadas por su ausencia. Surge de nuevo el papagayo de las manos del alfarero, como debe ser, como fue, así como nosotros, como mis palabras hoy para ustedes. Muchas gracias por escucharnos y por escucharlos.